Muy buenos días. Voy a intentar ser muy breve, visto la hora en la que, después de tantas intervenciones interesantes esta mañana hemos llegado ya, casi las 12:30, cuando estaba prevista mi intervención a las 12, pero me permiten un segundo pues para dar las gracias a la Fiscalía General de la República, especialmente a don Darío por la invitación para estar un año más en este congreso, que para mí es la segunda vez, y sobre todo muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda de volver a La Habana un año más y de reencontrarme con amigos cubanos y con amigos españoles que hace mucho tiempo que no nos veíamos y nos hemos encontrado en el avión que venía para acá. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y, como les decía, yo vengo a este foro internacional a hablar de un tema, el de la corrupción y la prevención. Es un tema que lo he enfocado desde un punto de vista académico, como profesora de universidad y de Derecho Penal que soy, en la Universidad de Cádiz, en España, y desde la academia nos dedicamos a hacer un estudio lo más aproximado posible a la realidad en la que nos encontramos. En este caso, yo estoy en Cuba y he intentado hacer un estudio comparado entre el arsenal que dispone el Código Penal cubano en comparación con el arsenal que tiene el Código Penal español, pues para ver, en cierta medida, cómo si esos instrumentos en uno y otro Código Penal son eficaces o cuál de ellos son más eficaces para hacer frente al fenómeno de la corrupción. Fenómeno de la corrupción al que ya se ha hecho referencia esta mañana, en el sentido de afirmar en repetidas ocasiones que se trata de un fenómeno que no conoce fronteras, o precisamente que se caracteriza porque traspasa las fronteras y, por tanto, aunque yo vaya a hacer referencia a un análisis meramente comparado entre el ordenamiento jurídico español y el ordenamiento jurídico cubano, ni que decir tiene que hay un trasfondo internacional de organismos en los que pertenecen tanto España como Cuba que deberían determinar que al día de hoy ese arsenal punitivo para luchar contra el mismo fenómeno en un marco internacional de referencia no debiera ser muy distinto. Todo ello con independencia de que tanto España por una parte como Cuba por otra parte están inmersos, no solamente obligados por convenios de Naciones Unidas, por ejemplo, en el ámbito de la corrupción, sino también están en el ámbito regional de Latinoamérica o de Europa, por otra parte, en organismos que también luchan regionalmente contra el mismo fenómeno de la corrupción. Entonces, desde esta perspectiva, muy humildemente, yo había distribuido mi intervención en 5 apartados. Hay una serie de diapositivas que nuestra compañera irá avanzando en ellas, aunque creo que no va a ser necesario el recurso a esa presentación de PowerPoint, pues precisamente por la falta de tiempo. 5 puntos esenciales tenía la intervención que yo había diseñado para trabajar esta mañana aquí con ustedes, Una pequeña introducción en torno a cómo ubicar el tratamiento de la corrupción, una referencia muy importante, en segundo lugar, por este orden, al principio de ofensividad, es decir, a la identificación de los bienes jurídicos en juego cuando hablamos de corrupción. En tercer lugar, quería hablar sobre el sujeto activo, ese funcionario público que puede vincular el nombre de una administración pública con la actuación que lleva a cabo. En cuarto lugar, había pensado en dedicarme a analizar el principio de lesividad, fundamentalmente definiendo qué podemos entender al día de hoy por corrupción, y terminaría mi intervención, y eso sí quiero respetarlo escrupulosamente, haciendo referencia a los mecanismos para prevenir el fenómeno de la corrupción. Bueno, pues con este breve, por favor, empezamos con las diapositivas. Con este breve esquema de trabajo por delante, sí quería comenzar diciéndole que el abordaje del fenómeno criminológico de la corrupción podemos llevarlo a cabo desde una doble perspectiva, que si bien son perspectivas que se separan, naturalmente tienden a converger. En primer lugar, el análisis de los fenómenos de corrupción pueden llevarse a cabo desde el punto de vista del sujeto, del particular, la mayoría de las veces que se involucra en el ámbito de una persona jurídica, ¿verdad?, del sujeto que con dádivas, presentes o regalos intenta corromper
intenta que un sujeto que tiene la capacidad de adoptar una decisión, ¿verdad?, pues adopte esa decisión de la forma más beneficiosa para sus propios intereses particulares. Cuando intentamos acercarnos al fenómeno de la corrupción desde el punto de vista de este sujeto que ofrece esa dádiva o esa recompensa al funcionario público para que decida en el sentido interesado por él, ya sea, como les digo, una persona física o una persona jurídica, en la academia de donde procedo, pues calificamos esta parte del fenómeno corruptivo, lo intentamos explicar y analizar para digerir su importancia desde el punto de vista del derecho penal económico y desde el punto de vista del derecho penal de la empresa. Así hablamos de delitos de corrupción privada, hablamos de delitos que afectan a la propiedad intelectual, hablamos de una serie de delitos que, en definitiva, siguiendo en este caso al Código Penal de mi país, afectan al propio orden socioeconómico. Sin embargo, por favor, si intentamos acercarnos al fenómeno de la corrupción desde la otra perspectiva, del funcionario público que tiene que adoptar esa decisión y que la hace vulnerando los deberes inherentes que asumió al asumir el cargo de funcionario público, en este caso, más que hablar de un derecho penal de la empresa, el objetivo se posiciona en la figura de ese funcionario, lo que nos hace hablar de un derecho penal de la función pública. Derecho penal de la función pública que en el Código Penal español inmediatamente pone a relucir los delitos de cohecho, de malversación, de prevaricación, en definitiva, figuras delictivas en las que sujeto activo es un funcionario público que adopta una decisión en contra de la propia administración pública, cuyos intereses supuestamente este funcionario público está obligado a proteger. Por favor, avanzamos. En otros países, por ejemplo, en Cuba, cuando se habla de derecho penal de la empresa, es importante tener en consideración que más que hablar de un derecho penal de la empresa pública, bueno, ahora a partir de un tiempo para acá, ¿verdad?, hemos visto cómo ha habido grandes cambios, ¿no?, grandes cambios en este magnífico país que visibiliza una empresa, una actividad económica privada, que lo visibilizamos en paladares, en transportes, lo visibilizamos también con la presencia de grandes multinacionales que empiezan a llegar a la isla. Es decir, que hasta este momento se puede decir que cuando en Cuba se hablaba de derecho penal de la empresa, automáticamente ligábamos, dábamos un salto, ¿verdad? Y no solamente hablábamos de un derecho penal de la empresa, sino que hablábamos de un derecho penal de la empresa pública. Lo que hacía que, bajo esa etiqueta de derecho penal de la empresa pública, más que hablar de corrupción privada, más que hablar de delitos contra la propiedad intelectual, más de hablar de delitos contra la propiedad intelectual, directamente hablábamos, dentro de la etiqueta de derecho penal de la empresa pública, de los cohechos, prevaricaciones y malversaciones que en otros ordenamientos jurídicos, como el mío, en el que la actividad económica en el mercado tienen que convivir, ¿no?, la actividad económica del Estado, pero también de los particulares, están separados en los dos bloques a los que les hacía referencia hace un minuto. Por favor, pase la diapositiva. En este sentido, bueno, yo a partir de este momento me gustaría hacer referencia, me gustaría acercarme a este fenómeno desde la perspectiva del derecho penal de la función pública, no desde la perspectiva del derecho penal de la empresa, ese otro sujeto que actúa necesariamente en el ámbito de la corrupción, para posar mi atención en la función pública. En la función pública, teniendo en consideración que la actividad estatal no siempre es una actividad empresarial, sino que también la administración pública española, la administración pública cubana, persigue una serie de intereses que no tienen precisamente ninguna connotación económica ni ninguna connotación empresarial. Desde esta perspectiva, por favor, como les decía hace un minuto, me gustaría plantearme la identificación de cuál es el bien jurídico que protegen estos delitos relacionados con la corrupción. Bien, la identificación
Y me parece muy importante esta cuestión, la identificación del bien jurídico que protegen las distintas figuras que en cualquier lugar del planeta se dedican a intervenir en materia de corrupción, debe llevarse a cabo en una fase previa a la intervención penal. Fíjense ustedes que si intentamos deducir el bien jurídico protegido en los delitos de corrupción desde dentro de la letra del propio Código Penal, estaríamos cayendo en el mayor relativismo, porque ese bien jurídico perdería su función crítica, ¿verdad? Estaríamos definiendo el bien jurídico desde la perspectiva de un legislador que ha decidido castigar determinadas conductas y no otras. Por tanto, creo que es preciso volcar nuestra atención en un momento previo al Código Penal, es decir, en los distintos modelos de Estado que diseñan nuestras constituciones. Y en este punto, tanto la Constitución española como la Constitución cubana son ricas en previsiones normativas que nos establecen el modelo de administración pública que en las mismas se regula. Creo que es importante resaltar, ahí tienen referencia a esto, no tenemos tiempo de entrar a analizar detenidamente cada una de estas disposiciones, pero sí que me parece importante resaltar en este punto lo siguiente: tanto en uno como en otro país, la administración pública está al servicio de la ciudadanía. Cuando hablamos de delitos contra la administración pública, estamos hablando de conductas que atentan, no, por supuesto, al buen nombre de la administración pública, o no solo, mejor dicho, no solo al buen nombre de la administración pública, sino sobre todo a las funciones que esas administraciones públicas están llamadas a llevar a cabo para proteger a la ciudadanía. Desde esta perspectiva podemos decir que cada vez que un funcionario público o una autoridad, ¿verdad?, adopta una decisión que no tiene en consideración los intereses generales, sino solo sus intereses particulares, se trata de una decisión que estará, en cualquier caso, menoscabando el principio de actuación imparcial, el principio de objetividad, en definitiva, el modelo de administración pública intervencionista dispuesto en una y en otra Constitución. Esto determina que si dejamos en un segundo plano el nombre administración pública, saltan a relucir, cobran toda su importancia esas funciones que la Administración tiene que desarrollar para proteger a la ciudadanía. Una ciudadanía que, sobre todo en situaciones de crisis económica, es más sensible y está más pendiente de esa actuación del Estado, que en un Estado social no tiene otra finalidad, como les decía, que proceder a beneficiarla. Pero sí me gustaría resaltar otra cuestión. Fíjense que esta manera de identificar el bien jurídico administración pública nos hace además poner nuestra atención en que cada vez que un funcionario público adopta una de estas decisiones, está, como les decía, lesionando muchas veces, no solamente poniendo en peligro intereses que están protegidos por nuestra Constitución. La materialización del ilícito en materia penal dignifica, como ustedes saben, la intervención, que no siempre está preparada para intervenir cuando de bienes jurídicos tan amplios, tan etéreos se trata, porque difícilmente pueden ser objeto de lesión. Pase, por favor, la siguiente diapositiva. En este sentido, desde el punto de vista del principio de ofensividad, me gustaría dedicarle 2 minutos a lo que establecen el Código Penal cubano y el Código Penal español. Simplemente, bueno, es una visión de una académica española que, como les decía, con toda la prudencia que me tiene que caracterizar necesariamente porque no estoy en mi país, abre un Código Penal que no es el mío. Bien, si abrimos el Código Penal cubano, se da la circunstancia de que las distintas figuras delictivas a las que me estoy haciendo referencia en sentido muy amplio, vienen todas incluidas dentro del título segundo de su libro segundo, bajo una rúbrica amplísima: delitos contra la administración y la jurisdicción. De todos esos delitos contra la administración y la jurisdicción, es necesario decir que solamente los que están castigados en los capítulos 1, 3 y 4
tienen que ver con esos atentados contra la administración pública cometidos por los servidores públicos cubanos. Estas figuras delictivas están, como les decía, sistematizadas bajo un amplio capítulo dentro del Código Penal cubano, que desde mi punto de vista hace que se pierda algún matiz, sobre todo en la ofensividad que tienen estas conductas. En principio, yo les diría que me da la sensación, no sé si, fíjense que estos delitos que están todos incluidos dentro de ese amplísimo título, en el capítulo primero al que me refería, se está haciendo referencia a conductas que violan deberes inherentes al cargo, como si el resto de conductas no supusieran violación de deberes inherentes al cargo de funcionario público, y como si estas mismas conductas, además de vulnerar esos deberes inherentes al cargo público, no supusieran la lesión de ningún interés material de la propia administración pública. En el segundo caso se trata de conductas características por el engaño, también, en el caso del funcionario público que utiliza para sus fines personales la función pública, está vulnerando el deber de objetividad y, por tanto, no se entiende muy bien esa sistematización llevada a cabo por el Código Penal. Y, finalmente, en el tercer apartado estarían incluidos los delitos de enriquecimiento, teniendo en consideración, por ejemplo, otra característica interesante del Código Penal cubano, que el delito de malversación no está incluido dentro de este título segundo de su libro segundo, sino que hay que ir al artículo 336, dentro de los delitos patrimoniales, para encontrar dónde está castigado, poniendo de manifiesto pues que se trata de proteger el patrimonio público, pero patrimonio, ¿no? Por eso se desplaza la atención hacia ese lado. El Código Penal español dio muchas vueltas en este sentido, durante los últimos años, y al día de hoy estas conductas están todas sistemáticamente incluidas dentro del título 19, en cuya rúbrica se hace referencia a delitos contra la administración pública. La visibilización, como les decía, de la propia administración pública provocó una serie de modificaciones, sobre todo en el año 1995, como conductas que dejaron de ser típicas, o una graduación de las penas, porque había determinadas conductas, mis compañeros españoles me corregirán, especialistas en esta materia que están aquí presentes, en el ámbito del delito de malversación, por ejemplo, que tenía una pena excesivamente desproporcionada en comparación con la pena que tenían los delitos contra la vida, y, en definitiva, conductas, todas ellas que desde el momento en el que se visibilizó ese bien jurídico, administración pública, pues cobraron sustantividad. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Si pasamos en tercer lugar, fíjense, voy lo más rápido que puedo, si pasamos en tercer lugar a hacer una breve referencia en torno a quién es el sujeto activo de estas conductas, este sí me parece, además, en segundo lugar, un tema muy importante a tener en consideración, ¿Puede volver a darle? ¿Puede darle una? Ay, no, pues bueno, déjalo así. Me parece una cuestión muy importante la relativa al sujeto activo, porque, claro, estamos hablando de, fíjense, desde el momento en el que dejamos de poner la atención en la infracción de los deberes inherentes al cargo público, se nos ofrece la posibilidad de que también puedan ser sujetos activos de delitos de funcionarios los particulares, es decir, personas que no han asumido ningún cargo público, que no infringen ningún deber especial que hayan asumido porque no tienen ese cargo público y, sin embargo, con su actuación sí producen el resultado de lesión o puesta en peligro del bien jurídico administración pública. Bueno, pues además de este efecto, me gustaría resaltar lo siguiente: el sujeto activo, es decir, ¿quién es el funcionario público? ¿Quién es el funcionario público? Que es la persona que tiene la capacidad para imputar sus actuaciones a la administración pública a la que representa, vinculando y comprometiendo a la administración pública con su comportamiento. Por tanto, me parece muy importante limitar lo más posible quién sea ese sujeto que tiene esa capacidad de vincular a la administración pública.
Fíjense ustedes, en el Código Penal español tenemos que recurrir a dos artículos, el artículo 24, que tienen ahora en la diapositiva, y por favor pase la diapositiva, y el artículo 427. Artículo 427, que como pueden comprobar en esta diapositiva, aunque solamente sea dentro del propio delito de cohecho, artículo 427, que entre otras ofrece protección también a la administración pública cubana, cuando hace referencia a otro funcionario de otra administración pública. Por tanto, dentro del Código Penal español, también la administración pública cubana va a ser objeto de protección a través de esta vía del artículo 427 en el ámbito del delito de cohecho, aunque solamente sea en el ámbito del delito de cohecho. Pase, por favor, la diapositiva. Esta es la regulación. Le decía, ¿puede pasar la diapositiva? Sí, este es el artículo 173 del Código Penal cubano, que es el que define quién es el funcionario público a efectos penales dentro de este Código Penal. Bueno, una diapositiva más, por favor. En este sentido, si vuelco la atención como observadora, ¿no?, de lo que me voy a encontrar en el artículo 173 del Código Penal cubano, si vuelco la atención en el Código Penal español, para el Código Penal español es muy importante que concurran simultáneamente dos requisitos para considerar funcionario público a esa persona, es decir, al sujeto que puede hacer que su actuación se impute a la administración pública. Por una parte, un requisito de carácter subjetivo. Es necesario que ese sujeto se haya incorporado al ejercicio de funciones públicas por alguna de las tres vías que tienen señaladas en la diapositiva: por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de la autoridad competente, vinculación subjetiva, por tanto, entre el sujeto funcionario y la administración, pero además es importante que ese sujeto activo participe efectivamente del ejercicio de funciones públicas. Evidentemente, el concepto de funciones públicas es un concepto normativo indeterminado. Hay que ir a la jurisprudencia española para que es la que nos resalta, que entendemos, que se entiende desde esta perspectiva por esa participación en el ejercicio de funciones públicas. Así entiende la jurisprudencia española que se ejercen funciones públicas siempre que la actividad desarrollada tenga además carácter social y trascendencia colectiva, con sometimiento de las actividades al control del derecho administrativo y ejerciendo una actuación propia de la administración pública. Esto determina también que hay administraciones públicas que pueden llevar a cabo actividades privadas. Estoy pensando en actividades previstas, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Universidades en España, que prevé, por ejemplo, que los grupos de investigación, los profesores universitarios, podamos desempeñar trabajos, ¿no?, trabajos de investigación mediante contratos que no son función pública y que están sometidos a otro tipo de controles que el control al que está sometida la propia actividad de la universidad con carácter general. Este es el concepto, por favor, pase la diapositiva, el concepto de funcionario público dentro del Código Penal español. En el concepto de funcionario público del Código Penal cubano, al que hemos hecho referencia hace un minuto, a los efectos de este título se entiende por funcionario toda persona que tiene funciones de dirección o que ocupe un cargo que implique responsabilidad de custodia, conservación o vigilancia en organismo público, institución militar, oficina del Estado, empresa o unidad de producción o de servicio. En el concepto de funcionario público del Código Penal cubano me parece interesante resaltarlo muchas cosas, ¿no? En primer lugar, que la mera existencia de esta definición de funcionario público tiene una función limitadora. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque el legislador cubano ha querido identificar quiénes son esas personas que con su actuación pueden vincular la actuación de una administración pública. Ocurre, no obstante, que no se ha previsto una vinculación subjetiva, ¿no?, a través de qué vía es funcionario público, a través de qué vía una persona
adquiere esa condición de funcionario público dentro de esta definición del Código Penal cubano. Y eso me parece que puede ser un gran riesgo, ¿no? Sobre todo en un sistema de economía intervencionista, como les decía yo antes, que llega un momento en el que dice, bueno, ¿qué actividades de la administración cubana no son actividades públicas? Se me planteaban algunas dudas. Por ejemplo, ¿puede darle a la diapositiva? Por ejemplo, yo dudaba, ¿no es funcionario público un trabajador del Hotel Nacional, el bellísimo Hotel Nacional, que se encarga de llevar y custodiar maletas de los huéspedes? En principio entraría dentro del concepto de funcionario público. Por lo mismo, ¿debería ser considerado funcionario público extranjero el extranjero que trabaja en un hotel de la cadena Meliá en Cuba? En definitiva, me parecía muy importante identificar el concepto de funcionario público, porque en el momento actual en el que se está recibiendo ese capital extranjero que está interviniendo en la isla, sería muy importante dejar muy claro quién es el funcionario público, qué son actividades públicas y cuáles no lo son, en la medida en que, si bien el capital, se ha hecho referencia esta mañana a la intervención de las empresas, debe ser bien recibida siempre que se trate de una actividad limpia, siempre que se trate de una actividad honesta y no delictiva. Por tanto, favorecería la inversión extranjera el hecho de poner en claro dentro de este Código Penal el elenco de conductas constitutivas de delito, pero visibilizando además el sujeto activo de las mismas. Por favor, pase la siguiente diapositiva, en el que muy rápidamente ya, supongo, porque el tiempo se nos ha venido encima sin darnos cuenta, ¿verdad? El cuarto punto de mi intervención, en este cuarto punto yo quería analizar un poco el concepto de corrupción pública. ¿Por qué? Bueno, pues porque hablamos muchas veces de corrupción. En España ya tenemos el delito de corrupción privada y todos los delitos que criminológicamente asociamos al fenómeno de la corrupción dogmáticamente no exigen la contraprestación económica y, por tanto, existen serias dudas de que todas estas figuras delictivas contra la administración pública sean delitos de corrupción. Pase, por favor, la diapositiva. En este sentido, me parece interesante resaltar que hay algunas conductas, como las que tienen reflejada ahora mismo en la diapositiva, el acoso sexual en el Código Penal español, una figura de acoso sexual que el Código Penal cubano no tiene, sino que hay que ir a los delitos contra la libertad sexual, el abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, revelación de secreto. Se trata de una serie de conductas que, a no ser que entren en concurso con un delito de cohecho, no entran, estrictamente hablando, dentro del concepto de corrupción. Dentro del concepto de corrupción, por favor, pasen la diapositiva, parece que no existen criminológicamente dudas, dogmáticamente algunas, pero criminológicamente no existirían dudas para considerar constitutivas de corrupción esas conductas que tienen por delante. Por cierto, he obviado un dato con el hecho de haber renunciado al orden de mi folio, de la intervención que tenía escrita, me ha hecho olvidarme de un dato importante. Ni el Código Penal cubano ni el Código Penal español definen el concepto de corrupción pública, ¿no? De ahí que sea necesario recurrir, de ahí que sea necesario hacer otro esfuerzo por identificar cuáles son los delitos a los que estamos haciendo referencia. Bien, desde esa perspectiva les decía, ¿no?, supliendo la falta de identificación por parte del Código Penal español o del Código Penal cubano de qué se entienda por delitos de corrupción pública, creo que no existen muchas dudas estaríamos casi todos de acuerdo en esta sala en admitir que el cohecho, que es el delito de corrupción por excelencia, el tráfico de influencia, la malversación. Hay alguna persona sentada en esta sala que me acompañaba en el avión de ayer que no tiene claro, ¿no?, que la malversación sea un delito de corrupción. Si tenemos en cuenta que la malversación, el sujeto activo, no se mueve con el ánimo, con la intención, con el ánimo de lucro, pero sí se lucra finalmente con el caudal público, entonces a lo mejor sí podemos compartir esta otra perspectiva que hago yo, ¿no?, esta otra propuesta que hago yo, que es considerar la malversación un delito más de corrupción. Los fraudes y exacciones ilegales, las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.
Tienen en el Código Penal cubano el delito de enriquecimiento ilícito, castigado en su artículo 150, que en el Código Penal español no existe como delito. Si hay alguna previsión recientemente incorporada en el ámbito del decomiso, ¿no?, sobre aquellas cantidades que no se puedan justificar en el patrimonio de una persona, pero no existe el delito de enriquecimiento ilícito. Y una última duda nos queda de solventar sobre el delito de prevaricación. ¿Es la prevaricación un delito de corrupción? Pase, por favor, la diapositiva. Bueno, pues desde mi punto de vista hay varias razones para considerar que la prevaricación es una modalidad más de corrupción, con independencia de que en el ámbito del delito de prevaricación el funcionario público que dicta una resolución arbitraria, ¿verdad?, a sabiendas de su injusticia, a priori, la letra de estos delitos de prevaricación no exigen el ánimo de lucro, no exigen el enriquecimiento por parte del funcionario público, pero sí es cierto que los casos que están saliendo a relucir, y lamentablemente en mi país son muchos los casos que están saliendo a relucir de corrupción pública. Detrás de un funcionario público que concede una licencia que beneficia a un particular, hay un particular, ese particular, que le ha ofrecido un dinero o que le ha ofrecido una dádiva. Les decía anteriormente que se trata de dos códigos penales que carecen de un concepto, una definición penal de corrupción. Claro, porque no tenemos que buscar dentro del Código Penal la definición de corrupción. La definición de corrupción tenemos que buscarla antes de esa regulación penal de los delitos contra la administración pública, de donde, por otra parte, por cierto, hemos deducido también el bien jurídico administración pública. Y son muchas las razones en virtud de las cuales podríamos sostener que la prevaricación, que es el delito esencial, el básico, el crucial, contra la administración pública, no es más que la modalidad básica de corrupción, aunque para probar detrás de esa resolución arbitraria la existencia de un pacto criminal, muchas veces, por carecer de pruebas, no sea posible castigar conjuntamente por cohecho y por prevaricación. Finalmente, adelante por favor, termino mi intervención con la velocidad del rayo haciendo una referencia a la prevención. El título de mi intervención era corrupción y prevención, y a eso voy a dedicar los últimos 5 minutos de mi intervención. Prevención de la corrupción. Quería resaltar en este dato que me parece mucho más fácil prevenir la corrupción que descubrir los casos de corrupción que ya se hayan producido. Por muchos motivos obvios, ¿no? Por la oscuridad en la que se producen este tipo de actuaciones, porque muchas veces los sujetos que cometen estos actos corruptos lo hacen, ¿cómo diría yo?, ¿no?, tan a la vista de todos, tan a la vista de todos nosotros y de todas nosotras, ¿verdad?, que no nos podemos creer lo que están haciendo. Es decir, la corrupción se pasea por las distintas administraciones públicas con una seguridad tan aplastante que impide que podamos conocer efectivamente que esa resolución es una resolución arbitraria o que ese funcionario público ha adoptado una decisión de forma parcial, vulnerando deberes inherentes al cargo al que accedió en su momento para vincular con su comportamiento a la administración pública. Por eso me parece muy importante todas las medidas que tienen que ver con la prevención. Todas las medidas que tengan que ver con la prevención de este tipo de conductas que van a evitar posteriormente estos daños tan importantes para la ciudadanía, sobre todo en épocas de crisis, que es cuando más se echa en falta la falta de respaldo por parte de la Administración. En este sentido, me parecen interesantes resaltarles, ¿no?, medidas de lucha contra la corrupción, a favor de la transparencia. Las últimas reformas habidas en España así lo ponen de manifiesto. La recientísima Ley 9/2017 de contratos del sector público, que acaba de entrar en vigor, pues yo no sé si ha sido la semana pasada o la semana anterior, se refiere expresamente en el artículo 64 a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, haciendo responsable a los órganos encargados de la contratación de asegurarse las empresas con las que están contratando. Yo diría un poco más, yendo un poco más allá,
quizás habría que tener en consideración que para trabajar con la administración pública, exigiéramos a las empresas que contratan con ella esos programas de cumplimiento que al día de hoy sirven para evitar esa responsabilidad criminal de las personas jurídicas a las que nuestros compañeros harán referencia en la sesión de mañana. Pase, por favor, la siguiente y última diapositiva. En este sentido, cuando falle la prevención, que como han visto me he referido a la Ley de Contratos del Estado, a la Ley de Transparencia, no solamente el derecho penal, ¿verdad?, tiene que luchar contra la corrupción, sino que todo el ordenamiento jurídico tiene que intentar poner en primera línea de juego, en primera línea de batalla, todos los instrumentos con los que cuente para luchar contra este fenómeno criminal. Pero cuando fallen, el Código Penal tendrá que estar preparado para hacerle frente. Por tanto, en el ámbito del Código Penal, creo que es importante tener en consideración la necesidad de limar el bien jurídico protegido, definir claramente quién es ese sujeto que puede vincular con sus decisiones a la propia administración pública. Y en tercer lugar, me parece muy interesante y muy importante la selección de las sanciones a imponer. Yo no soy partidaria de la pena privativa de libertad. Ahora mismo en España tenemos un debate muy distinto con la pena de prisión permanente revisable, y reivindicar aquí la imposición de penas privativas de libertad para el delincuente de cuello blanco, bueno, pues no me parece contradictorio. No me parece contradictorio porque este sujeto activo es una persona a la que evidentemente se trata de delitos castigados, por lo menos en el Código Penal español, con una pena compacta de pena de multa, inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública, mutatis mutandis, si me permiten que vuelva al Código Penal cubano ahora, la imposición de penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, cuando tenemos tan difuminado el concepto de función pública, puede significar una interdicción profesional o una pena de pobreza, dependiendo dónde pongamos el redil de lo que sea la administración pública. Pero además me parece importante reivindicar la imposición, les decía, la imposición de penas privativas de libertad para el delincuente de cuello blanco, dentro del cual incluyo el delincuente funcionarial. El delincuente de cuello blanco, por una parte interesada, se afirma que el delincuente de cuello blanco es un sujeto que está insertado en la sociedad y que por tanto no necesita una pena privativa de libertad. Yo quería simplemente terminar mi intervención resaltando que si entendemos que el delincuente de cuello blanco está insertado en la sociedad y que por tanto no es necesario imponer sanciones privativas de libertad para este sujeto, estamos defendiendo una sociedad corrupta, porque solo en el paradigma de una sociedad corrupta está insertada este delincuente de cuello blanco. Quizás el paso por un establecimiento penitenciario puede poner de manifiesto las verdaderas necesidades que tiene la ciudadanía. Una mujer que se ha visto involucrada en un delito de cuello blanco, una señora de la alta sociedad, le dijo al juez que le había dispuesto una cantidad de dinero, ¿no?, de la que podía hacer frente al mes, porque tenía su patrimonio intervenido, que tenía que ampliarle la cuantía 50 euros más porque no tenía para ir a la peluquería. Me parece importante que esa señora, por ejemplo, se dé cuenta que no todas las mujeres a las que ella se refería tienen esos 50 euros al mes para ir a la peluquería. Por tanto, la pena privativa de libertad es una concienciación, ¿no?, para los propios condenados sobre el daño que han causado a la administración pública. Termino aquí. Termino en este caso haciendo referencia, como pueden ver, he empezado hablando de delincuencia funcionarial y termino hablando, por favor, pase la diapositiva, de la otra parte de la moneda, porque en definitiva, otra vez, creo que se trata de las dos caras de la misma moneda, la corrupción. Y tenemos que intentar luchar contra estos fenómenos criminales con todos los instrumentos que estén en nuestras manos. Muchísimas gracias.